Isaías, capítulo 6 del libro el profeta Isaías, capítulo 6. Vamos a leer del verso 8 hasta el verso 10. Amén. Dice Isaías capítulo 6, verso 8 al 10. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos, y haya para él sanidad. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el Señor sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Que a través de la palabra en esta mañana, hermanos, haya un despertar espiritual en cada una de nuestras vidas. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, gracias te damos, Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, por esta oportunidad, Señor, maravillosa, que nos concede de estar delante de ti. Háblanos, Señor Jesús, lo pedimos en tu nombre santo, Señor. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad, y en esta mañana hay que recordar que lo que se promete es ¿qué? Lo que se promete es ¿qué? Es deuda. El domingo anterior estábamos viendo un tema, a ver quién lo recuerda. Combatiendo el espíritu de estupor. Amén. Y continuamos en esta mañana con el tema, porque realmente hay varios tópicos que tratar al respecto, que seguramente que si nosotros abrimos nuestro corazón, muchas cosas van a ser superadas en nuestras vidas. Y una de ellas puede ser inclusive, y es el momento para hacer referencia de ello, y es el espíritu de estupor existente en estos momentos en la iglesia con respecto a lo que es la evangelización, a lo que son las misiones. Y creemos que solamente evangelización y misiones consiste en aportar una ofrenda. Pero qué importante, hermanos, es recordar aquella anécdota de alguien que en un culto misionero no tenía la ofrenda monetaria para traer, para entregar allí en el recipiente. Pero cuando se hizo la motivación sobre lo que eran las misiones, no teniendo un centavo en el bolsillo, se coloca en pie, se acerca al altar y coloca sus manos en el recipiente de la ofrenda, y elevando una corta oración le dice al Señor: aquí estoy, envíame a mí, recordando las palabras del profeta Isaías. Espíritu de estupor en lo que respecta a la obra evangelística y misionera. Esa pereza que de pronto da para ir a las almas, a las calles, a la refán, a las actividades que tienen que ver con
el ganar las almas para el Señor. Por eso, hermanos, lo que en esta mañana logramos percibir en estos anuncios, como la iglesia a la cual usted y yo tenemos el honor de ser miembros en el año 1900, ¿qué? 50, hace ya 65 años que envió el primer misionero al Ecuador. Amén. Y que en el transcurso de estos años, hasta la época, sigue enviando misioneros a otros países y, como ya lo hemos visto, a los 5 continentes. Que haya un despertar en la iglesia de Gaitán. No solamente tener las programaciones que tenemos muy importantes, muy bonitas, en fin, de una semana, de un fin de semana, pero hay que retomar nuevamente aquello de lo cual en el libro de los Hechos se nos enseña, que por las casas se reunían para estudiar la doctrina, estudiar la palabra, edificarse en el conocimiento, y que iban de 2 en 2. Parece que como que lo que acabo de decir es nuevo. Como que es nuevo. No es nuevo. Es que la Biblia así lo está diciendo. Amén. Así lo está diciendo. De 2 en 2. Y no cesaban de predicar la palabra. Recordemos que por las plazas, por los mercados, el apóstol Pablo nos da ejemplo de ello. Cuando en Atenas, en la plaza de mercado, comenzó a exponer el mensaje del evangelio. Amén. Y los epicúreos y estoicos, los filósofos, dijeron: este hombre es predicador de nuevos dioses. No debe ser escuchado aquí en la plaza pública. Debemos llevarlo allá, al Areópago, que era el lugar donde se reunían los filósofos para escuchar y exponer nuevos conocimientos. Amén. El crecimiento de la iglesia del Señor en estos 2024 años y en estos últimos 87 años, hermanos, se basa precisamente en ir por parques, por calles, de 2 en 2, anunciando que Jesucristo sana, salva, y que Él viene pronto a levantar su iglesia. Fuertes aplausos si siente hacerlo. Aleluya. Aquí vemos, después de que Isaías tuvo aquella tremenda visión de la gloria del Señor, él expresó: después oí la voz del Señor que decía. La oyó, escuchó. Esa misma voz se deja escuchar en tantas ocasiones en nuestra vida. Él posiblemente la escuchó audiblemente en el idioma de Dios. ¿Cuántas ocasiones nosotros orando el Señor por un verso de las Escrituras, o inclusive hasta audiblemente, nos habla para encomendarnos a alguna misión? Porque Él es el mismo ayer y hoy y por siempre.
Y luego entonces dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es la pregunta que hace el Eterno. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y la condición de Israel en ese momento no era la más fácil en términos espirituales. Israel había entrado en un estado de apostasía. Había entrado en un estado de estupor. Había entrado a una situación, hermanos, de idolatría, de no querer saber nada de Dios. Es lo que actualmente puede estar aconteciendo en el seno mismo de la iglesia del Señor, aquí, allá y más allá. Creyentes que se han empalagosado con la miel, el tanto escuchar, que ya no quieren que se les hable, se les amoneste, se les aconseje. Y es entonces cuando el Señor le dice a Isaías, no va a ser fácil la tarea. No va a ser fácil. Tú eres nombrado como profeta, pero te vas a encontrar con situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque este pueblo no quiere escucharme a mí a través de los profetas. Y es cuando dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Cómo estaba la situación tan difícil en Israel? Que ya de antemano el mismo Señor de la gloria, Él estaba previniendo a Isaías de lo que se iba a encontrar en lo que respecta a la amonestación, a la enseñanza, a la conversión del pueblo. Igual sucede en estos tiempos. Hoy se hace difícil. Sabemos que anteriormente, cuando el culto evangelístico existía, porque ahora ya el culto evangelístico en muchas iglesias lo han quitado, porque como vienen las finales de fútbol y todas esas cosas, entonces ya todas esas situaciones, que la familia, que aquello, que hay que dar oportunidad. Pero hermano, en esa época, nosotros como pastores teníamos bautismos hasta de 20, 22, 25, hasta 30 personas. Amén. Hoy en día para bautizar uno, eso sí que es una lucha tremenda. Y uno ve por las redes, gracias a Dios, uno para Cristo. En los campos, en los pueblos, cuando en los pueblos, hermanos, eran 5, 6, 8, 10. ¿Por qué? Por el adormecimiento espiritual que se pavonea actualmente en el seno mismo de la iglesia. Por eso, hermanos, el llamado a través de esta enseñanza, venciendo el espíritu de estupor, es un llamamiento que el Señor está haciendo en lo que respecta a la iglesia de Gaitán y en lo que respecta al pastor de esta congregación, hermanos, el despertar más hacia las cosas del Señor. Porque hay mucho aún todavía por hacer. ¿Cuánto damos gloria a Dios?
De pronto nos alegramos, es que Gaitán, y sí, Señor. Y gracias a Dios por ello. Pero hermanos, la honra, la gloria y la alabanza, toda debe ser dada al Señor. Amén. Al menos en las Escrituras encontramos tres, óigalo bien hermanos, encontramos tres episodios donde el Señor está hablando a través de sus siervos la situación de estupor que en Israel se presentó, que en la iglesia de hoy se está presentando y que el Señor nos está invitando a un despertar. Dice, al menos en 3 ocasiones se registra que Dios enviará espíritu de estupor, es decir, de embotamiento e insensibilidad, para no creerle Dios. Un espíritu de ¿qué? De apatía. Porque ya escuchamos el domingo anterior la definición de lo que es el estupor. Es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañadas de falta de reacción. Eso es lo que es estupor. Un adormecimiento, un letargo, un sueño, un decaimiento, una pereza horrible. Eso es el estupor. Y esa es la situación que se está presentando actualmente. La primera ocurre en los días de Isaías, como lo acabamos de leer. Cuando el pueblo de Israel realmente no quiso escuchar. La segunda, hermanos, ocurre en los tiempos de Jesús, al igual como está ocurriendo en nuestra época. Esa situación en que el pueblo, mire que el mismo Señor, mire que el mismo Eterno, el mismo Dios de la gloria viene, se hace presente, está con nosotros. Amén. Y lo más tremendo es que, siendo que el pueblo estaban esperando al Mesías, no lo aceptaron como tal. Por eso dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No quisieron escucharle. Se mofaron de él, le persiguieron. Pero los que le recibieron, los que creemos en su nombre, nos ha dado ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, hermanos, ese segundo episodio ocurre en los tiempos mismos del Señor, y el Evangelio de Juan lo registra en el capítulo 12, el verso 37, 38 y 40. Vamos a mirarlo allá en la pantalla. Me corre esta. ¿Qué nos está diciendo? En Juan capítulo 12, verso 37. Allí en pantalla lo registra. Amén. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Las señales profetizadas por Isaías, que lo conocemos como el evangelista mayor del Antiguo Testamento, que habló acerca del ministerio del Señor. Ahora el mismo Señor se hace presente en el escenario del pueblo, y con todo no le están creyendo. Dice, para que se cumpliese
la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Jehová? Amén. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos. Hubo aturdimiento, se atontaron, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aún en los mismos días del Señor Jesucristo. No quisieron escucharle. No pudo hacer milagros por causa de la incredulidad que en ellos había. Ahora, el tercer texto, la tercera ocasión, ocurrirá en los días finales y más en los días del anticristo. Y por eso es que tenemos que poner mucho cuidado, hermanos amados, en esta época, en estos tiempos. Por allá los hermanos adultos recordarán de un himno que dice que el diablo se metía ¿con qué? Con zapaticos de algodón. ¿Sí lo recuerdan? No lo recuerdan. Que el diablo se metía con zapaticos de algodón, o sea, con escarpines. ¿Qué nos quiere decir eso? Que él se metía lentamente y como sus zapaticos eran de algodón o escarpines, no se les sentía entrar. Igualmente sucede en esta época. Se van metiendo cosas y más cosas al seno de la iglesia. Cuando menos piensa, hermanos, estamos ¿qué? Con el agua hasta el cuello. Amén. Estamos con el agua hasta el cuello. Con razonamientos propios, con pensamientos propios, con ideologías propias. Es que a mí no me va a salvar el vestido. Es que ¿qué tiene que yo me maquille? Tantas cosas más. Zapaticos de algodón. Para los tiempos que estamos viviendo. Para esta época, hermanos amados. Por eso el Señor nos está dando este mensaje, combatiendo el espíritu de estupor espiritual que se está metiendo en el seno mismo de la iglesia. Y vea lo que dice: por esto Dios enviará un poder engañoso, por cuanto no quieren ¿qué? Creer a la verdad. Allá segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 y 12. Vamos a leerlo en pantalla para que todos lo tengamos presente. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 y verso 12. Habla del inicuo, que dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es lamentable cómo el Señor, a través de tantos años, siglos, años, nos viene hablando. Y en vez de ablandar nuestro corazón,
lo endurecemos a Él. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llenar de razonamientos propios. Y es que en los tiempos próximos a la manifestación del hombre de pecado, y que ya prácticamente, hermanos, son tiempos difíciles. Y sabemos que, como dice la Escritura, muchos anticristos han aparecido. ¿Quiénes? Predicadores de falsas doctrinas, que están metiendo en el seno de la iglesia faltas enseñanzas. Ustedes ven de que hoy en día se escucha mucho, pero mucho acerca sobre lo que son conferencias de estos púlpitos de motivación, pero que no se habla nada de salvación. No hay exhortación hacia el pecado, a la restauración. Todo es cuestiones de la mente, superación personal, en fin. Por eso dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. No permitamos, hermanos, que ese poder engañoso, con zapaticos de algodón, se metan a la iglesia del Señor cuando tenemos con qué combatirlo. Y lo podemos combatir a través de la oración, a través del ayuno, a través de la consagración, a través de la vigilia, a través de la palabra, el conocimiento de las Escrituras. No es cuestión de decir y hacer alarde. Tenemos esta programación, tenemos aquella otra programación y llenamos nuestros templos y estamos en el momento eufóricos. Y ya salimos y todo ¿a qué? Terminado. Todo ha concluido. El Señor nos manda es a perseverar hasta el final. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús, a su nombre. Entonces, hermanos, Dios envía a Israel ese espíritu de estupor con el fin de darle una oportunidad, hermanos, a los gentiles, o sea, a nosotros. Ese adormecimiento para Israel, hermanos, en cierta forma nos benefició a nosotros y nos sigue beneficiando. Por eso, hermanos, hay que orar por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo. Y hay que orar por el pueblo de Israel, porque el sueño espiritual de ellos, el estupor que a ellos los cubrió, hermanos, a nosotros nos ha favorecido. Por eso, en este paréntesis dice que el espíritu de estupor de Romanos 11:8, que fue el texto que vimos el domingo anterior, enviado por el mismo Dios a Israel, abre la puerta para salvación a las naciones gentiles, porque ese es el propósito del Señor, que nadie se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Y esto está en Romanos capítulo 10, verso 16 y el verso 21. Cuando al pueblo de Israel le sucede esa situación. Es el texto. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquellos no creyeron al evangelio.
nosotros lo hemos creído por fe. Lo hemos creído por gracia. Y eso nos ha favorecido. Por eso, hermano, yo les invito para que sean estudiosos de las Escrituras. Porque si nos pusiésemos a estudiar el capítulo 9, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos, se nos iría pues prácticamente todo este año. Pero en esos 3 capítulos, hermanos, encontramos cómo el Señor operó ese estupor sobre Israel para que usted y yo seamos lo que por su gracia en esta mañana somos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces miramos los tópicos que hay. No voy a entrar en comentario, sino lo que hay en esos 3 capítulos. Usted los va a estudiar. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero decirles en esta mañana que los eruditos y comentaristas dicen que es la catedral de nuestra fe. En la carta a los romanos, el Señor le dio esa inspiración al apóstol Pablo para colocar toda la fundamentación, toda la estructura de lo que es la fe de la iglesia. Amén. Léase esos 3 capítulos, comprométase. ¿Sí se comprometen, hermanos? Amén. Bueno, ya nos hemos comprometido a que nos vamos a estudiar esos 3 capítulos de Romanos para que nos demos cuenta cómo el Señor nos ha favorecido. En primer lugar, Israel rechaza a Cristo. Romanos capítulo 9, verso 1-5. Segundo, el rechazo de Israel y el propósito de Dios. Tercero, el rechazo de Israel y la justicia de Dios. Cuarto, la actual condición de Israel. Quinto, Israel necesita el evangelio. Amén. Amén. Y ahí es donde nosotros patinamos en Romanos capítulo 10, verso 11 al 13. Es Israel quien necesita del evangelio. Porque el evangelio vino ¿para quién? Para ellos. Israel rechaza el evangelio. El rechazo de Israel no es total. El rechazo de Israel no es definitivo. Por eso, hermanos, la anterior condición en esos 3 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos, la anterior condición espiritual de Israel estaba en los propósitos del Señor. Amén. Para dar cumplimiento ¿a qué? A la plenitud de los gentiles. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Me estoy haciendo entender? Seguro que sí. Amén. Lo que a Israel le sucedió con respecto al evangelio fue la puerta que el Señor abrió ¿a quién? A las naciones gentiles. Por eso, hermanos, acabamos de ver videos. Amén. Y no solamente es Ipú, capítulo Colombia. No solamente. Ahí tenemos la iglesia llamada Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Hace presencia en 213 países. Amén. En 213 países, en todo el mundo. Y el mayor avivamiento para la humanidad es cuando la revelación total del nombre del Señor Jesucristo lo tenga toda ¿qué? La humanidad. Y lo estamos logrando a través de la evangelización. ¿Sabe por qué? Porque alrededor, óigalo bien, hermanos, mire toda la cantidad de denominaciones que hay de carácter trinitario. Pero cuando se habla de la doctrina de la unicidad, hermanos,
alrededor del mundo hay alrededor de 40 millones de hermanos unicistas. Amén. Que creemos que uno solo es Dios. Que uno solo es su nombre. Amén. Y esto sí que es un verdadero semillero. Porque a este le es revelado, y como le es revelado, va y cuenta con gozo a otro. Y ese con gozo va y le cuenta a otro. Y ese con gozo va y le cuenta a otro que ha tenido la revelación del nombre de Dios. Fuertes aplausos si siente hacerlo. Por eso, hermanos, hablando de ese espíritu de estupor para el pueblo de Israel que nos favorece a nosotros. Mire lo que está diciendo en Romanos capítulo 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que este misterio, porque es un misterio. Amén. Y esos misterios son indiscutibles. Aleluya. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para que no saquéis mucho pecho. Yo no sé cómo es que hay gente que se atreven a maldecir a un pueblo que Dios bendijo desde el principio. Y desde las entrañas, maldigo al pueblo de Israel o al Estado de Israel desde las entrañas. Y precisamente las entrañas al ser humano le comienzan en un lugarcito en las partes bajas que se llama el Pirineo. Y allá en el Pirineo le comenzó el cáncer y comenzó a comérselo. Por la arrogancia. Estamos llamados a orar por la paz de Jerusalén. Y sigue diciendo que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no totalmente, en parte, hasta que haya entrado ¿qué? La plenitud de los gentiles. Aún todavía faltan muchas almas para ser ganadas. Amén. Faltan muchas almas. Cuando ya el número, aunque tenemos muy presente aquello que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí entonces, hermano, está incluido el número de los gentiles que han de ser salvos. Y cuando se cumpla esa plenitud, ese grupo, entonces el que prometió venir, vendrá. El que prometió venir, vendrá. Y viendo los tiempos que estamos viendo, hermanos, su venida está más cerca que cuando creímos. Porque es pues Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Y no podemos desfallecer. Y sigue diciendo acá, y luego, cuando ya la plenitud de los gentiles se haya cumplido, los que han recibido el evangelio, por eso el mismo Señor Jesús lo está diciendo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El no hacerlo, hermanos, nosotros nos estamos prácticamente echando ¿qué? Un juicio encima. Y predicad el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Amén.
El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¡Ah! Es que no, esa gente, eso es muy duro. No, eso por aquí. No, ¿quién va? Solo le sacan a nuestra machete, les dice, no tenga machete que aquí le damos. No, hermanos. Esta es la obra del Señor. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión, ¿quién? Vendrá de Sión, vendrá tiempo futuro, vendrá de Sión el libertador. Amén. Y ya su agenda la tiene. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré pues, prepararé lugar para vosotros y luego vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esa es la agenda para el arrebatamiento de la iglesia. El segundo episodio de esa agenda es capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Él vendrá ¿con quién? Con su iglesia, para definir una situación tremenda en el mundo. Que me voy a ir de la iglesia, que es que estoy cansado, que es que no me saludan, que es que me hacen viscos, ¿ah? Que es que me hacen gestos, que me tuercen la boca. Vaya, qué disculpas más tontas y bobas esas. ¿Ah? Tonterías. Avinemos. Amén, avinemos. ¿Por qué? Hermanos, porque el Señor está cerca. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, hermano, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dígame, es que parece como que a mí me están jalando de atrás de la correa, de la pretina, algunos. Y tratar de sacar ese papa. Algunos y a otras. Y subirle la falda. Volverle la cara, parece como un circo. Entonces miramos que hay síntomas del espíritu de estupor, hay síntomas. Si usted está comenzando a sentir esos síntomas, bueno, inmediatamente hay que acudir. Cuando el cuerpo a mí me está reclamando que siento este dolor por aquí, me tomo un calmante, pero nada, que por acá nada. Uy, esto se está poniendo como grave. Son malos síntomas. ¿Qué hago? Inmediatamente, como hijo de Dios, como cristiano, Señor, tú eres mi sanador. Al primero que hay que acudir es al Señor, que es nuestro médico, al primero que hay que acudir es a Él. Y si las cosas se van volviendo extremas, Dios ha dado capacidad a hombres, a mujeres, doctores, doctoras en medicina, para que ellos diagnostiquen qué puede estar sucediendo en el cuerpo humano. ¿Sí ve? Porque hay síntomas. Si usted va sintiendo síntomas de estupor, entonces son alertas que el Señor nos está colocando. El primero, incapacidad de entender la palabra de Dios. Este sermón estuvo muy bonito, pero no entendí nada. No entendí nada.
¿Y por qué no entendió nada? Porque no hubo concentración a la palabra. Es muy posible que hoy a las 5 de la tarde va a jugar Colombia contra Argentina y muchos están allá en el estadio. Allá están en el estadio pensando. No, y eso es razonable. Alguien me pregunta, pastor, ¿y usted qué cree cuánto va a ser el qué? El resultado. Y de una vez se lo dije, hermano, va a ser 5-0. Ganando Colombia. Así como se lo metió la otra vez al mismo Argentina. Eso no le puede quitar a nadie. Pero ahora estamos concentrados en la palabra. Es en la palabra. Si está concentrado en el partido, desconcéntrese de eso y concéntrese en la palabra de Dios. Amén. Entonces, en Marcos capítulo 8, versos 14 y 21, ahí nos está hablando de esa situación de incapacidad de entender la palabra de Dios. Si usted no entiende, ahí está el pastor. Amén. Ahí está un miembro de la junta, un anciano de la iglesia. Acérquese. Hermano, no entiendo este texto. Explíquemelo, por favor. Pero no cierre sus oídos al conocimiento que el Señor le está concediendo, esa incapacidad. Vemos entonces que el pueblo no entendía. Encontró el texto. Marcos capítulo 8, pilas con capítulo 8, verso 14 al 21. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Amén. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura, vea, de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, ¿de qué? De las falsas enseñanzas de ellos. Levadura que les contaminaba, que no les traía ningún beneficio, que eran pura charlatanería. ¿Sí ve? Cuídense de eso. Por eso es que en muchas ocasiones hay creyentes que no entienden el consejo de Dios, que no entienden la palabra de Dios, porque están escuchando cuánto argumento, cuánta doctrina, cuánta basura que le sale por allá en internet y en las redes, y entonces la cabeza se les pone grande y se les embota. ¿Sí ve? Y sigue diciendo allí la escritura muy claramente. Es el texto. Y discutían entre sí diciendo, ¿es por qué? Porque no traímos pan. Y no era eso. No era eso. Ellos creían que él estaba hablando eran tan corticos que no pensaban sino en la comida. No pensaban sino en lo que tenía frente. Y el Señor les estaba hablando era de las falsas enseñanzas que los fariseos, que los herodianos y que los saduceos y que todos aquellos falsos maestros les enseñaban. Hermanos, demos gracias al Señor. La iglesia tiene alrededor de 5,000, como unos 5,100 pastores o 200 pastores. Igualmente es el número de congregaciones. Y que así sea la congregación más pequeña, con base a lo que dijo el Señor, que donde quiera que hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, allí el Señor les tiene un pastor. Yo fui pastor de una congregación de 3 creyentes. Fui pastor de una congregación de 3 creyentes.
Mi esposa y yo éramos ya 5. Empezábamos la dominical a las 10 de la mañana y la terminamos a las 12 como una dominical común y corriente, con 3 personas. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en sus congregaciones pastores y tenemos esa bendición. Entonces no tiene necesidad de irse a escuchar un sermón de motivación. Es que yo quiero escuchar cosas nuevas, es que yo quiero que me motiven para esto, cómo es que yo voy a conseguir plata, cómo es que yo voy a conseguir un buen trabajo, cómo es que voy a llevarme bien allá con el patrón o allá en el colegio. No, lo primero es lo primero, y lo primero es pensar en que Cristo es nuestro Salvador y que Él es el pan de vida. Y que su doctrina, que su enseñanza no es torcida. Amén. No entendían lo que el Señor les quería decir, no lo entendían. El Señor les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura de Julano y Julano, y ellos están hablando era del pan, de un pedazo de pan. ¿Ah? Dios les está hablando, pero no quieren entender. Acomodan los mensajes a su amaño. Los acomodan. Y eso es lamentable. Eso es triste. Por eso, Dios, miremos lo bonito de esto. Lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 4. Dios, habiendo hablado, Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, entonces, ¿qué dice? Que en este tiempo nos está hablando ¿por quién? Por el Hijo. Nos está hablando por el Hijo. Le tenemos a Él como nuestro Salvador. Le tenemos a Él como nuestro profeta. Le tenemos a Él como nuestro Rey. Le tenemos, hermanos, a Él como nuestro sacerdote. Y con eso nos basta. Amén. Entonces dice, porque vendrá tiempo futuro, tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y sí que se están amontonando. Hermanos, y lo más lamentable es que del mismo seno de la iglesia del Señor, de esta iglesia amada, alguien entra en inconformidad con la administración, con la enseñanza, con los regímenes de la iglesia, entonces ya se cree muy agrandado y entonces ya dice, no estoy de acuerdo con él, y comienza a zapatear, a vociferar, y comienzan a ir organizando su grupito, a ir doctrinando su gente. Y como hay gente que realmente no ha conocido al Señor, están dispuestos a escuchar esa clase de mensajes. Cuando más pensó, fuera de la iglesia. Se van. Chaolín. Pero siguen ¿qué? Haciendo el daño. Siguen haciendo el daño. Con respecto a eso, pues hay telita para cortar en otra ocasión cuando hay un tema por ahí que dice, una casa dividida consigo misma no puede permanecer. Muchos grupos han salido de esta que es la iglesia del Señor a través de la historia de 2021 años. Amén. A través de la historia de lo que hace que la iglesia está en Colombia 87 años.
Hermanos, y yo he visto salir y salir y salir grupitos con sus líderes, y eso, hermanos, ¿no qué? No prospera, porque están dividiendo el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es indivisible. Que se llevan su gente y forman sus clubes, porque eso es lo que sucede con ellos. Forman sus clubes. La tolerancia se pavonea por toda parte, hermanos, pero el fundamento de Dios está puesto. Termínenlo. Y conoce el Señor a los que son, ¿qué? Suyos. Y apártese de pecado, apártese de vanidad, apártese de vanagloria, apártese de división, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así de sencillo. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y estamos en esos tiempos. Y gente prominente. Gente que en un momento estuvieron, como dice por allá, hombres de encumbrada estatura y sabeos de muchos conocimientos. Pero hermanos, como dice por allá en Juan, eran de nosotros, pero salieron de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros en su corazón, hubiesen permanecido en la iglesia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús, y a su nombre. Entonces, hermanos, tenemos otro segundo punto después de la incapacidad de entender la palabra de Dios. Y el segundo es la incapacidad de creerle a Dios. Y estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Milagros, prodigios, sanidades, resurrecciones, tantas señales, tantos milagros, y con todo no creían a él. Igual sucede hoy día. Con tantos creyentes, dudan de la grandeza de Dios, y es por ello que viven una vida desordenada. Viendo, escuchando, palpando. Sin embargo, están, ¿qué, hermanos? Dudando. ¿Por qué? Porque sus vidas son un completo desorden. Viendo tantas bendiciones, tantas bendiciones. Es que el mayor de los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas es poder decirle a Él: Señor, gracias te doy, porque desde antes de la creación y fundación de todas las cosas, mi nombre lo tenías inscrito en el libro de la vida. Usted y yo estamos aquí porque desde antes de la fundación de todas las cosas, el Señor ya había puesto su mirada en nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso hay que estar plenamente agradecidos, porque estamos rodeados de hechos, de portentos, de cosas tan preciosas, tan lindas, que el Señor a diario nos concede. Que lo primero sea lo primero. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Otro de los síntomas es la inapetencia.
Se pierde el interés por la palabra de Dios. Se pierde el interés por la palabra. Ya se pide anteriormente había una sección muy bonita en la iglesia y eso se dejó de hacer. Y era una forma de ponernos a estudiar el versículo de la semana. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿En qué consiste? Vamos a desear la bendición en esta mañana para los hermanos. La bendición la tiene el hermano Davinson. Y el hermano Davinson decía, ¿por qué? De tal manera amó Dios al mundo. Hermano Davinson, ¿a quién le desea la bendición? Se la deseo a la hermana Carmelina. ¿Aquí hay alguna Carmelina? No la hay. Ese nombre ya se dejó porque de pronto lo vieron como muy... Y Carmelina le pasa, y eso entonces, qué bendición tan grande. ¿Cierto? Porque había interés por la palabra. Había interés. Antes se traía un librito de esto llamado agenda, una libretica, y estaba el pastor, estaba el presidente de Dorcas, la presidenta de Dorcas, estaba el presidente de jóvenes, y eso el hermano. Eso mejor dicho, estudiando, anotando los versículos. Pero entonces, ahora ya, los afanes. Y entonces eso va creando ese sueño, eso va creando ese estupor, esa inapetencia. Pero miremos, hermanos, en esta mañana el remedio que hay para esa situación. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Desead como niños. Desead que al venir al culto, hermanos, vengamos con ese deseo, con esas ganas de aprender más de la palabra. En cuarto lugar es la apatía por las cosas de Dios. Apatía. Esa palabra implica una gran disminución o ausencia de expresiones de emociones, aparentando indiferencia o falta de empatía. No muestra interés por lo que sucede a su lado, no mostrando ni alegría ni tristeza por los acontecimientos. No, yo voy a la iglesia. A eso se le llama un espíritu también de religiosidad. De religiosidad. No, yo voy a la iglesia. Y con eso yo cumplo. Aquí llevo mis diezmos. Aquí llevo mi ofrenda. Aquí llevo la bendición de dar mi denario. Y creemos que con eso ya estamos cumpliendo. Estaremos cumpliendo con eso en un 1%. Si el espíritu de apatía está inundando nuestros corazones. El paquete con el Señor debe ser ¿qué? Completo. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea entregado totalmente al Señor de la gloria. Que haya esa alegría, que haya esa emoción. Amén. Pero hermanos, es tan lamentable que mientras que haya un avivamiento y haya ese contentamiento, entonces, y hasta en muchas ocasiones tranquilamente el predicador allá después y él va a pensar, no, el pastor está pensando que estoy orando. Orando. Está tratando de reponer el sueño porque fue que se durmió a las 3 de la mañana del domingo.
¿Mm? Y llegó con sueño al culto. Hay esa apatía. Eso es lamentable. Entonces, ¿qué dice? Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Corazones duros. ¿Sí? Eso está en Efesios capítulo 4, verso 18 y el verso 19. Vamos a leerlo ya para que terminemos esta partecita, porque esto como que hay que continuarlo, ya será en la próxima, no importa. Pero, hermanos, allá en Efesios dice, teniendo el entendimiento, vea, porque todos tenemos que, hermanos, entendimiento, qué bendición. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo. Pero lo más triste es lo que está diciendo a renglón seguido. Entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Ajenos. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Porque estando aquí, muchos corazones están ¿qué? Lejos, endurecidos. ¿Sí ve? ¿Y qué sigue diciendo? Juancito, ¿qué sigue diciendo? A renglón seguido. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza, por cuanto no quisieron escuchar la palabra de Dios. La apatía espiritual, hermanos, es la falta de interés o preocupación. Lo que va o lo que ve alrededor no le muestra importancia. No le muestra ningún interés. Por eso la apatía o indiferencia espiritual es la característica negativa de saber qué hacer o qué es necesario, pero no estar dispuesto a dar los pasos necesarios en esa dirección. Yo sé lo que tengo que hacer. Eso es cierto, eso es verdad. Pero algunos dicen, no, es que yo soy yo. Yo soy yo. Esa es mi forma de ser. Y aquí no me mueve nadie. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de ¿qué? De orgullo. Es un narcisista potencial. Que aunque ve que el otro tiene la razón, no se la da porque yo soy yo y aquí nadie ¿qué? Me mueve. Entonces la apatía espiritual, o sea, la frialdad o indiferencia, pueden afectar en algún momento hasta al cristiano más sincero. Y finalmente el texto dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿qué? De mi boca. Amados hermanos, tengamos presente, es el tiempo. Amén. Mire que él con zapaticos de algodón se está metiendo en la iglesia. Se está metiendo. Y hace sus estragos. Hace sus estragos. Soterradamente ahí está. Y si los fundamentos fueron menoscabados, dice por allá el salmista, si los fundamentos, si lo que se nos ha enseñado durante años fuesen socavados, si esta enseñanza fuese socavada, fuese menospreciada, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Para dónde pegaremos nosotros? ¿Hacia dónde iremos nosotros? Entonces es el tiempo, hermanos,
de sacudirnos. Amén. Es el tiempo de sacudirnos. Quedará el tema en continuará para la tercera parte. Amén. Porque el Señor quiere darnos su palabra de una manera completa. Vamos a colocarnos en pie mientras el ministerio de alabanza tiene su tiempo para quien está presidiendo el culto continúe.